Bueno, bienvenidos a lo que es la histología en el aspecto de tejido cartilaginoso. Vamos a ver primero que en histología siempre hablamos de cuatro tejidos. Son cuatro tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo o conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Son cuatro, ¿de acuerdo? Y todo cuando uno recién llevas el curso de histología, ve los cuatro tejidos. Pero no es porque lo veas por separado, quiere decir que todas las estructuras carecen de ellos, no, sino al final todo, por ejemplo, el hueso tiene los cuatro tejidos, pero nace de un principal. El cartílago tiene los cuatro tejidos, pero nace de uno principal. ¿De acuerdo? Es importante eso. Por ejemplo, esta semana que tiene que ver, esta clase de hoy que tiene que ver con tejido cartilaginoso, tenemos que concentrarnos en tejido conectivo. Solamente nos concentramos en ese tejido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo te hable de tejido cartilaginoso, tú tienes que pensar que es un tejido conectivo o conjuntivo. Cuando recién empiezas en histología, tienes que saber el sinónimo que cuando te hablen de conjuntivo es lo mismo que conectivo, ¿correcto? Es lo principal, lo básico. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día, olvídate del epitelial, olvídate del nervioso, olvídate del muscular. Concéntrate en tejido conectivo o conjuntivo. En la división general, ¿de acuerdo? El tejido conjuntivo, en cualquier referencia bibliográfica que tú lo vas a revisar, ¿de acuerdo? Vas a ver que el tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, se va a dividir en tres tipos de tejido. Tejido embrionario, correcto. Tejido conjuntivo o conectivo del adulto, muy bien. Y tejido conectivo o conjuntivo especial o especializado, lo encuentras en el Garner o lo encuentras en el libro de Ross, ¿de acuerdo? Muy bien. Histología. Con respecto al tejido del adulto, esto de aquí lo vamos a ver en otro aspecto, que a ver, hay tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en otro aspecto. Pero hoy día vamos a concentrarnos aquí, en tejido conectivo especial, o especializado, que es lo mismo. El tejido conectivo o tejido conjuntivo especializado, vamos a ver que tiene cuatro tipos, cuatro aspectos que da origen. Al tejido adiposo, acuérdate bien eso, ¿no? Al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso, o al cartílago, al tejido óseo, o al hueso, y lo que es la membrana ósea, médula ósea, disculpe, médula ósea. Entonces, eso tienes que aprenderlo bien. Cuando te pregunten, a ver, Alicia, ¿cuál es el origen? ¿De qué tejido se origina o de qué tipo de tejido es el hueso? Tú le dices, doctor, es un tejido conectivo especializado, ¿correcto? El tejido adiposo, ¿qué tipo de tejido es? Es un tejido conjuntivo o conectivo especializado. En base a eso ya podemos nosotros ir escudriñando. Este cuadro de acá, esta diapositiva de acá, te va a servir mucho para saber por dónde orientarte y iniciar tu estudio con respecto al tejido cartilaginoso, o sea, o también el tejido óseo. Vas a ver que hay tipo de tejido cartilaginoso, hay tres, y hay tipo de tejido óseo. Ahí lo vamos a ver por cada uno escudriñando de forma individual. Entonces empezamos con tejido cartilaginoso. En este vídeo, en esta clase de hoy, es tejido cartilaginoso. Entonces estamos hablando de un tejido conectivo especializado. El tejido cartilaginoso o llamado cartílago, ¿de acuerdo? Viene de unas células, ¿de acuerdo? De una célula que le llamamos condroblastos. Tú cuando veas en histología o veas en embriología el término, mira la parte superior izquierda, cuando veas el término blastos, son las llamadas células que son las células que dan origen. Estas dan origen a todas las estructuras que componen, por ejemplo, el tejido cartilaginoso. Blasto, ¿de acuerdo? Muy bien. Este blasto se puede convertir a cito, que es de la célula que mantiene, por ejemplo, el cartílago, que mantiene, por ejemplo, el hueso, ¿de acuerdo? Y condro significa cartílago. Entonces, cuando tú escuches condroblastos, hablamos de células que dan origen al cartílago. Condroblastos. Muy bien, son etimologías que tenemos que conocer. Si tú, por ejemplo, ves osteoblastos, dan origen al hueso. Muy bien. En este caso, en el cartílago estamos hablando de la proliferación de estas células, los condroblastos, ¿de acuerdo? Las características principales que observas en el lado izquierdo de la diapositiva son sencillas, ¿de acuerdo? Vas a ver que están formados por dos estructuras, por células, el señor cartílago está formado por células, y por matriz extracelular. Cuando de aquí en adelante, chicas o chicos, vamos a ver que MS, la literatura de histología, de los libros de histología, se refiere a matriz extracelular, ¿de acuerdo?
que puede decir la sustancia que rodea a una célula. Muy bien. Y esto de aquí está rodeado por pericondrio. Vamos a ir especificando todo lo que es pericondrio, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz extracelular está compuesta por, apriete bien, cartílago, principalmente por colágeno tipo 2. Apriete bien, tienes que aprenderlo, lamentablemente, memorizarlo, que el tipo 2 corresponde a cartílago. ¿Tú crees que esto no es importante? Sí. Cuando vas avanzando en ciclos, te van preguntando, la pregunta básica, va a redundancia, de los cursos de ciencias básicas, que es histología, por ejemplo, te dicen qué tipo de colágeno tiene el cartílago. Es tipo 2. ¿Dónde se ubica? En la matriz extracelular del cartílago. Muy bien, muy bien. Hay algo muy importante del cartílago. El cartílago carece de irrigación, chicos. Carece de irrigación. ¿Sí? Y sus componentes celulares reciben nutrientes por difusión. ¿Qué quiere decir? Que aquí los vasos sanguíneos no se introducen dentro del cartílago. No se introducen dentro del cartílago, sino por difusión se nutre a través de la membrana de la matriz extracelular. Y acá hay un dato más. Entonces, como te dije, el cartílago está compuesto por la matriz extracelular y por células. ¿Qué tipo de células? Condroblastos y condrocitos. ¿Qué quiere decir? Que los condroblastos originan los condrocitos, como lo expliqué anteriormente. Entonces, condro es cartílago. En el lado derecho observas un condrocito que está rodeado de un reborde lagunar, ¿sí? Y tiene una matriz pericelular. Tiene glucógeno, lípidos, y se nutre por difusión. Correcto, en la parte inferior también observas un condrocito. Muy bien. La literatura básica para esta clase de hoy, ya sabes, es la histología y biología de Kissenbaum. Un libro muy hermoso, donde vas a encontrar distintas gráficas y la mayoría de diapositivas, el 70% de las clases de hoy es de este libro. Y también de Ross, de histología de Ross. Sí, ahí está la edición, ahí está la página para que lo revises. También puedes encontrar en la tercera edición, ¿ah? No te complique la vida, que está en la misma página, en la misma número de página. ¿Correcto? Muy bien. Con respecto al tejido cartilaginoso, como te dije, en el lado izquierdo hay matriz cartilaginosa y las células, ¿correcto? En la matriz cartilaginosa, alguna literatura lo definen como dos aspectos, amorfa y fibrilar. Si hablas de fibrilar, habla de la fibra de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Aprende bien esos tipos de fibras. Este cuadro de acá está bien bonito. Y amorfa, ¿por qué? Porque contiene todas las demás estructuras que nos componen a la matriz, como ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Proteoglucanos, condroitin, sulfatos y heparansulfatos. A estos señores se llaman como los GAG, los glucoaminoglucanos. ¿De acuerdo? Si te preguntan, o a veces que te pregunten, estos últimos son los los GAG, glucoaminoglucanos. Perfecto, ya está. Muy bien, y acá viene lo bonito. Tipo de cartílago. Los tipos de cartílago son tres, ¿de acuerdo? Un cartílago hialino, un cartílago elástico y un cartílago fibrocartílago. Quiero que te acuerdes, fibro quiere decir que tiene fibra de colágeno, elásticos, articulares, dependiendo, vamos a ir analizando. Quiero que te capte lo siguiente. Tócate tu oreja. Te tocas el pabellón de la oreja, eso es cartílago. Cuando tú agarras un hisopo y te limpias el interior del conducto auditivo externo, o sea, introduces el hisopo a tu oreja, el hisopo está tocando cartílago. Tócate tu tráquea, es cartílago. Entonces vamos a ver qué tipo de cartílago se encuentra acá. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que el cartílago, chicas, según esta literatura, carece de irrigación. Es importante, carece de irrigación. Vamos a ver. Tipo de cartílago. Vamos con el cartílago hialino, que viene de griego hialos, que significa cristal, ¿correcto? Es el más común en el ser humano y es avascular. Acuérdate bien ese término, es avascular. Aparte que carece de irrigación, quiere decir, ¿sí? Avascular que carece de irrigación. Acá hay un aspecto que quiero que veas bien claro. En el feto y en el adulto. En el feto, todo su esqueleto, lo voy a subrayar, ¿eh? Lo voy a subrayar, chicas. La mayor parte de su esqueleto es cartílago en el feto. Y en el adulto hay porciones importantes, ¿sí? Como está subrayado, está en letras negras, rojas. En la parte nasal es cartílago hialino, así como lo observas en la imagen inferior, a este de aquí la nariz, tócate tu nariz, eso es cartílago, ¿sí? Es cartílago. ¿De acuerdo? Tú me dices, entonces, profe, tú me dices, Brian, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me corto la nariz no voy a sangrar porque carece de vasos sanguíneos, de esa vascular. No,
los vasos sanguíneos están encima, ¿de acuerdo? No introducen dentro del cartílago, no, están en la superficie, encimita del cartílago, rodean al cartílago, no introducen al cartílago. Quiere decir que si te corta vas a sangrar, pues, ¿ya? Vas a sangrar. Porque las vasos sanguíneos están encima, no introducen el cartílago, siendo el cartílago siempre avascular. ¿Dónde más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también en la tráquea, en el aspecto traqueobronquial. El aspecto respiratorio es importante, acá lo voy a colocar. El cartílago hialino, voy a escribir aquí, el cartílago hialino es una estructura, forma parte de la estructura de las vías respiratorias. De las vías respiratorias. Es una pregunta que te pueden hacer en tu examen. Las vías respiratorias es el tráqueo bronquial, ¿de acuerdo? También están las costillas, muy bien. También vamos a encontrar, principalmente ahí, en los aspectos sinoviales, como las rodillas, el hombro, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí hay una gran diferencia, chicos. En el feto hay una osificación endocondral. Me dices, ¿qué significa eso? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase de lo que es hueso, en un ratito. Y lo que en el adulto no hay ese tipo de osificación. No es una osificación endocondral. Entonces, cuando tú pienses en cartílago, tienes que pensar que es distinto en el feto que en el adulto. En cartílago hialino comprende las células, que son los condrocitos. Recuerda que condro significa cartílago. La fibra de colágeno tipo 2, siempre es tipo 2 para cartílago. Por favor, y aprende bien eso porque viene de tu examen. ¿Ah? ¿Qué tipo de colágeno tiene cartílago? Tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Quién lo sintetiza? Los condrocitos. Pregunta de examen. Está subrayado de amarillo para que lo puedas entender. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Quién también sintetiza la matriz extracelular? Los condrocitos. ¿De acuerdo? Es avascular, todo el tejido, y está rodeado de pericondrio, excepto el cartílago articular. ¿De acuerdo? O sea, el aspecto de donde rodea la parte de articulación no tiene pericondrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que nunca debes olvidarte de cartílago hialino? Que en el feto y distinto que en el adulto. Que este cartílago hialino es más común. Que este cartílago hialino se encuentra en la nariz y se encuentra en las vías respiratorias. ¿De acuerdo? También están las rodillas, ¿correcto? Y que es avascular. Eso nunca debes olvidar. ¿Qué tipo de colágeno lo compone? Tipo 2. Acá vemos una imagen muy bonita que está bien explicada. Por ejemplo, vemos acá al cartílago hialino en el medio, con sus condrocitos. Está rodeado de pericondrio, ¿de acuerdo? Y afuera está el tejido conectivo que lo rodea. ¿Sí? Es importante que lo veas. En el lado derecho también está así. El cartílago hialino, el pericondrio y el tejido conectivo debe ser regular. Lo quiero que te aprendas que todo el cartílago hialino, excepto la parte articular, está rodeado de pericondrio. Por eso está esa imagen, para que lo entiendas así. ¿Sí? Acuérdate que condro significa cartílago. Entonces, peri es alrededor del cartílago. Pericondrio, alrededor del cartílago. No te vayas a confundir, ¿ah? Si yo te hablo, lo voy a subrayar y lo voy a escribir acá. Pericondrio significa cartílago. Entonces, si es peri, es pericondrio. Es alrededor del cartílago. No te vayas a confundir con periostio, ¿eh? Periostio es hueso, no. Este tiene que ver con condrio, alrededor del cartílago. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la función de este cartílago hialino? Estamos de puro hialino, ¿ah? Por ejemplo, vemos que se ubica en las tráqueas, en la laringe. Mira, esta es la laringe. ¿Ve? Mira la parte izquierda de la diapositiva. Vemos la laringe, vemos toda la tráquea, todo lo que es la carina y todo lo que son la división de los bronquios, ¿de acuerdo? Todo eso, anillos, son los anillos traqueales, ¿correcto? Incluyendo está también la laringe, es cartílago hialino. Pregunta de examen. Dice, la laringe, que es parte de la vía respiratoria, la tráquea y los bronquios son cartílago hialino. Sí, sí tienes que decir. ¿Bien? En la parte inferior de la parte izquierda vamos a observar que estos condrocitos se agrupan en grupos isógenos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está, lo vemos, y tiene su matriz que lo rodea. ¿Sí? Afuera está el pericondrio y ahí está el cartílago hialino. ¿Sí? Acá está el cartílago hialino. Vamos a ver cuál es la función de este cartílago hialino. Son tres, principalmente resistencia a compresión, es importante. Sostiene el sistema estructural de la vía respiratoria. Por eso dije laringe, tráquea y bronquios. Este doctor te pregunta, a ver, te dice, por ejemplo, Jimena, dime tres estructuras que comprenden la vía respiratoria como estructuras de tejido cartilaginoso.
Tú dices, ah, doctor, son las tres, laringe, tráquea y bronquios. ¿Sí? Laringe, tráquea y bronquios. Y provee amortiguación en distintas estructuras. Por ejemplo, a nivel de la rodilla, es un ejemplo. Vamos ahora con otro tipo de cartílago. El cartílago elástico. Quiere decir elástico que tiene fibras elásticas, ¿de acuerdo? Tiene abundantes fibras elásticas. ¿Quién lo sintetiza estas fibras? Los condrocitos. La vieja confiable, cuando te pregunten a nivel de cartílago qué sintetiza tal sustancia, tú dices condrocitos. No lo dudes, ¿ah? Condrocitos. No lo ubicamos estos chicos. El cartílago elástico está en el pabellón auricular del oído externo. En otras palabras, cuando te tocas tu orejita, el pabellón auricular, ese es cartílago hialino. ¿Dónde encuentras también? Cuando introduces el hisopo a tu oído. Que esa introducción, mira el lado derecho de la imagen superior, vas a observar el conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. El tercio externo es cartílago elástico. No te olvides, ¿ah? Cartílago elástico. El examen te puede venir un paciente o, por ejemplo, un paciente mete el hisopo a su oído y este hisopo está rodeando a nivel del conducto auditivo externo. ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso es? Elástico, porque tiene fibras elásticas. Su función es dar elasticidad, ¿de acuerdo? Para que pueda recuperar su forma cuando se deforme. Por ejemplo, agarra tu oreja, trata de doblar tu oreja, si lo puedes doblar. Cuando lo sueltas o lo dejas de doblar tu oreja, ¿acaso se queda ahí? No, regresa a su normalidad. ¿Es por qué? Porque presentas fibras elásticas. Por eso es cartílago, ya, es importante. Está rodeado de pericondrio, mira la imagen lado izquierdo inferior, pericondrio, los condrocitos y las fibras elásticas. Ahí está señalado. Puede venir esta imagen, ¿sabes por qué? Porque esta imagen de Ross, ¿de acuerdo? Como todo cartílago es avascular. Como todo cartílago está rodeado de pericondrio, ¿de acuerdo? Como todo cartílago tiene colágeno tipo 2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros tipos de cartílagos? Que tiene proteoglucanos y fibras elásticas. Muy bien, conclusión. El cartílago elástico tiene fibras elásticas y lo encuentras en la pabellón auricular del oído externo, en el conducto auditivo externo. Y también lo encuentras en la epiglotis, por si acaso te venga. Tú dices, profe, ¿qué es la epiglotis? El epiglotis es un tipo de cartílago que va a cerrarse o abrirse o taponar la vía respiratoria cuando uno traga, especialmente, ¿sí? Es una especie de tapita el epiglotis. Muy bien. Es cartílago elástico. Otro tipo, fibrocartílago. Es un cartílago tejido intermedio, nunca te olvides, ¿ah? Lo voy a subrayar. Mira cómo lo voy a subrayar. Es un cartílago de tejido intermedio, chicas. ¿Ya? Intermedio. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir intermedio? Que está ubicado entre cartílago hialino y tejido conjuntivo denso. ¿Bien? Como todo cartílago es avascular, como todo cartílago carece de pericondrio. Con una pequeña diferencia. Con una pequeña diferencia, chicas. Aquí ya no hay colágeno tipo 2. Aquí ya no hay colágeno tipo 2. Acá hay colágeno tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la excepción a la regla. La regla era decir, todo tejido cartilaginoso tiene colágeno tipo 2, no, excepto el fibrocartilaginoso, porque está combinadito, es un tejido intermedio, por eso tiene colágeno tipo 1. Y la matriz extracelular es menos rígida. Muy bien, no lo ubicamos este tejido fibrocartilaginoso. Sencillo, chica, lo ubicamos, por ejemplo, entre las vértebras, en los discos intervertebrales. Es importante, entre vértebra y vértebra está el fibrocartílago. Como te lo expliqué una vez en un video anterior, este disco intervertebral en el centro tiene un núcleo pulposo. Todas estas estructuras se comienzan a degenerar conforme avanza la edad. Por eso cuando las personas llegan a los 70 años comienzan aparte que la curvatura de la columna vertebral varía, también varía la resistencia a la compresión de estas vértebras. Las personas se hacen más pequeñas. Dice, mi abuelita es chiquitita, mi abuelita, pero todo su vida es de ese tamaño. No, ya le da lo hecho que comienza a generarse estos discos intervertebrales, que son fibrocartílagos. ¿Dónde más encontramos? En la sínfisis del pubis. ¿Correcto? En la sínfisis del pubis. ¿Dónde más encontramos? En los discos articulares de la rodilla. No en toda la rodilla, sino en los discos articulares. ¿Dónde más encontramos? En la mandíbula y las articulaciones externo-claviculares. O sea, el esternón con sus clavículas. Muy bien, la referencia está en la parte inferior, ahí está la página y el año de la literatura donde ha sido extraído esta diapositiva.
diapositiva. También observamos en la misma diapositiva, el lado izquierdo inferior, y los condrocitos siempre están alineados a lo largo de unas líneas de estrés. Siempre lo vas a encontrar aquí. Sí, para que identifiques un fibro cartilaginoso, tienes que encontrar los condrocitos y las líneas de estrés, las fibras, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver otro aspecto. Ya no dejamos los tres tipos de cartílago. Ahora vamos con el crecimiento de cartílago. Esto de aquí es importante, pero no quiero que te estreses, solo quiero que veas el aspecto general, nada más, chicos, ¿de acuerdo? Solo quiero que veas el aspecto general. Que te grabes que solamente hay dos tipos y qué tipo de tejido lo cubre. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hay dos tipos de crecimiento. A nivel de cartílago, estamos en cartílago, es de aposición y intersticial. De aposición intersticial. Al inicio es uno por uno, pero ya cuando el crecimiento de cartílago para que continúe es ambos. Por eso he puesto en la parte superior derecha una combinación de ambos, de dos procesos. Si el doctor te pregunta, a ver hijita, tú que eres una persona adulta prácticamente, o eres terminado tu adolescencia, ¿de acuerdo? Cualquier crecimiento conoce de cartílago que está protegiendo tu cuerpo. Tú dices, doctor, son los dos tipos, ¿de acuerdo? Pero más de tipo de aposición. Es la combinación de dos, pero más de aposición, ¿de acuerdo? Eso grábatelo bien. Y vamos a ver que de aposición es por qué. Porque es sobre un cartílago que ya existe. Es sobre la superficie de un cartílago preexistente. ¿De acuerdo? Quiero que simplemente lo veas, que se va formando un cartílago sobre un cartílago que es controlado por el SOX9, el único máximo que te puede venir, ¿de acuerdo? Y como todo cartílago, este SOX9 controla la expresión del colágeno que lo contiene, tipo 2. En el crecimiento intersticial, acuérdate, in significa en el interior. Cuando tú ves intersticial con respecto al crecimiento, tú te vas a dar cuenta que es un crecimiento, vamos a rayarlo, disculpe acá, que es un crecimiento en el interior. Cuando veas in significa interior, ¿de acuerdo? Nada más. Interior. En un cartílago preexistente. Ambos crecimientos son de cartílago preexistente, chicas, ¿de acuerdo? Preexistente. ¿De acuerdo? Y ahí lo vemos, que es una mitosis constante. Acá hay una mitosis constante. Entonces, en conclusión, los dos tipos de crecimiento, realiza el cartílago, en la combinación de los dos, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que el intersticial ocurre en el interior y la posición ocurre sobre. Cuando escuches apo, es sobre. Cuando escuches intersticial, interior, en el interior. Perfecto, muy bien. Ahí está la referencia bibliográfica. Esta referencia de esta diapositiva es Histología de Ross, séptima edición, año 2015, página 221. Esto de acá, chicas, es algo importante, es un resumen que yo he hecho, basándome en dos literaturas. En la literatura de Ross, de Michael Ross de Histología, y la literatura de Kissenbaum de Biología e Histología. Vamos a ver lo importante que tienes que recordar acá, chicas. Dos cosas importantes tienen que recordar. La ubicación, sí o sí tienes que saberlo, ¿de acuerdo? La ubicación, su función, ¿de acuerdo? Y las células que lo componen. Los tres primeros recuadros, bien aprendidos. Si tú quieres repasar, repaso lo de acá. ¿De acuerdo? Repaso la que está bien bonito, puedes usarlo también como tú gustes. Por ejemplo, empezamos con el cartílago hialino. ¿Dónde se ubica? En los anillos traqueales. Está de rojito, te lo he puesto rojito. Anillos traqueales. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde también está compuesto el cartílago hialino? En tejido fetal. Casi todo el tejido fetal es compuesto en cartílago hialino. Te puede venir tu examen. El feto, ¿qué tipo de cartílago tiene? Hialino. No elástico ni fibroso, es hialino. ¿De acuerdo? En el elástico vas a encontrar en tu orejita, pabellón manipular, conducto auditivo externo, la trompa auditiva de Eustaquio, puede venir también, ¿de acuerdo? Y algunos cartílagos laringeos como la epiglotis, los cartílagos corniculados y coniformes. Eso de aquí que te ha mencionado, epiglotis, corniculados, coniformes, son cartílagos pequeñitos a nivel de laringe. Pequeñitos, pequeñitos. El cartílago fibroso, vamos a ver que es ubicada, ¿sí? O fibrocartilaginoso, está en los discos intervertebrales entre vértebra y vértebra, en la sínfisis del pubis, ¿de acuerdo? Y es importante que lo aprendan. Y en los meniscos de la rodilla, eso lo subrayo. Los meniscos de la rodilla lo voy a subrayar porque te viene el examen. ¿Sí? Menisco de la rodilla te viene el examen. Con respecto a la función de las tres dan resistencia, pero el cartílago elástico es más flexibilidad. Acuérdate de tu oreja lo puedes doblar, y si lo deja de doblar, se regresa a su lugar. Flexible. Muy bien. Cartílago fibroso es resistencia a la deformación por fuerzas externas. Por ejemplo, está ubicado en los discos intervertebrales. Aquí sí, cuando tú cargas peso,
estos discos intervertebrales que es de cartílago fibroso van a aguantar, soportar, amortiguar el peso. Por ejemplo, dice tu mamá o tu hermano te dice, levanta tal cama, tú lo levantas y todo lo que amortigua el peso es tu columna vertebral a nivel de los discos intervertebrales. ¿De acuerdo? Tú me dices, ¿cuál de las tres cartílagos tiene una mayor resistencia? El cartílago fibroso o fibrocartilaginoso, el que estoy señalando. Este tiene mayor resistencia. Es una pregunta de examen que me vino a mí, por ejemplo. Me vino bien claro. ¿Cuál de los siguientes cartílagos ofrece mayor resistencia? ¿Sí? Mayor fuerza, mayor función. Es el cartílago fibroso. Date cuenta, los discos intervertebrales soportan todo el peso de tu cuerpo. La sínfisis de pubis, aunque no soporta mucho peso, también está cumpliendo una función. ¿De acuerdo? Los meniscos, tu rodilla, cuando saltas, por ejemplo. Con respecto a los principales tipos celulares presentes, tenemos condroblastos y condrocitos en todas las células, con la diferencia que en todos los tipos de cartílago, con la diferencia que el cartílago fibroso hay fibroblasto, por eso es fibroso. Con respecto al componente matriz extracelular, tú te das cuenta que todos tienen tipo 2, excepto el fibroso. El fibroso tiene tipo 2 y tipo 1. Pregunta de examen, ¿ah? Tipo 1 y tipo 2 es cartílago fibroso o fibrocartilaginoso. También tiene proteoglucanos, es importante. Todo tiene proteoglucanos en sí. Presencia de pericondrio, pregunta de examen también. Todos tienen pericondrio, excepto el fibroso. El fibroso no tiene pericondrio. Peris es la membrana, la parte que rodea, peris rodear, que rodea al cartílago. No lo contiene el cartílago fibroso. Pericondrio no tiene, pregunta de examen. Doctor, ¿puede agarrar este cuadro? Este cuadro lo encuentras muy parecido en el libro Histología Ross. Puede agarrar este cuadro y tomarte examen de él. No es por nada, yo preguntaré directamente. ¿Qué crecimiento hacen? Los dos tipos, intersticial y de aposición. Pero en adultos es ilimitado. Muy bien. Y en la parte inferior ven los cortes histológicos que hemos usado para el aspecto de la clase. Eso sería con respecto a histología de cartílago, chicos. Este cuadro es importante. ¿Qué es lo que tienes que llevarte a casa? ¿Qué es lo que tienes que llevarte a casa? Esto de aquí. Que estamos hablando de tejido conectivo especializado. Muy bien, chicos, gracias. Puedes escribir tus comentarios en la parte inferior.